Bienvenidos al Grito de Guerra, un podcast que tengo preparado para todos ustedes. Yo soy Pedro Guerra y en este primer episodio estoy muy feliz y muy contento de que me acompañe aquí una gran amiga, una abogada, una mujer bien entrona, una madre de familia muy dedicada y sobre todo una jueza en retiro. Ella es María Luisa Guerrero López. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por invitarme y encantada de estar contigo. Cuando yo la conocí, yo fui parte de conocer y darme cuenta de una historia muy bonita que fue la que la encauzó a estudiar esta licenciatura en Derecho, que fue el ejemplo de su padre. ¿Me podría contar un poquito de ello? Sí, claro que sí. Bueno, yo lo que te compartía era de que mi papá fue una persona que estudió grande. Él realmente teniéndonos ya sus 6 hijos, empezó a estudiar la secundaria, porque antes no era usual que estudiaran más, y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues él me puso el ejemplo de dedicarse a pesar de tener todas sus cargas familiares, y de que él era una persona muy trabajadora, muy honesta, muy respetuosa de las reglas, y bueno, pues él me impulsó precisamente a avanzar. De hecho, se dio la coincidencia que compartí aulas con él, porque él estudió la secundaria semiabierta, en prepa nos igualamos en la carrera. Yo estaba en la tarde, él en la noche, pero como yo fui bajando mi horario, me tocó llevar algunas materias con él. Y bueno, pues él era un gran ejemplo, y la parte que te compartí alguna vez es que, bueno, pues yo a mis 17 años que ingresé a la carrera, él me decía eso, o sea, que me faltaba experiencia de vida, y tenía razón. Por eso me motivó también a entrar a los juzgados para aprender y ver, o sea, toda la problemática de lo que yo ya estaba estudiando. Entonces, él siempre fue mi motor, ¿verdad?, para todo esto que fue el derecho. Él estudió derecho también. Sí, yo sé, o sea, por eso me quedó muy, muy impregnado esa historia, porque para mí fue muy bonita, ¿no? Fue una mujer muy entregada a la abogacía, pero con ese cimiento y esa gran inspiración que le dejó su padre, ¿no? Entonces, a los 17 años que usted entra a este mundo, a estudiar, a prepararse, ¿ya existía ese equilibrio entre tantos hombres, tantas mujeres? Porque anteriormente era una mayor participación por parte de los varones. Sí, no, de hecho, yo creo que fue algo muy difícil en la parte de como mujer vivirlo, porque sí eran más hombres, siempre fue el ver compañeros, ver abogados, siempre eran más hombres, entonces era dedicarle más. De hecho, a veces en la motivación de contratación de algunas personas ese era el tema, porque decían, bueno, contratar a una mujer va a tener problemas familiares, claro, va a faltar, pedir permisos por los hijos. Entonces mucha gente en esos tiempos preferían a los hombres. De hecho, te comparto también, ahí fue una de mis motivaciones, de que ya estando plenamente en lo que fue la carrera judicial, pues entendí esa competitividad con los hombres, y pues yo le echaba ahora sí que todas las ganas, y una expresión era mía, esa sí era mía, de pues tengo que trabajar como hombre, claro. O sea, de en lo más mínimo pedir permisos, o sea, estar a la altura de la responsabilidad, pero que también me vieran de esa manera, o sea, como una persona entregada totalmente a esta profesión. Y lo más importante de esto es que mujeres como usted fueron abriendo ese camino a las mujeres de las nuevas generaciones, porque hay que decirlo así, al final del día la mujer ha sido una prioridad importante dentro de este ámbito, y hoy en día se conocen más mujeres que participan, por ejemplo, en el tema judicial. Así Entonces es. Ha sido muy importante y relevante, pues para empezar, tenerla aquí conmigo, y sobre todo haber conocido la historia. En los más de 25 años de experiencia que ha tenido usted, ¿qué fue lo más difícil, pero en el tema emocional? Bueno, yo me fui formando en mis inicios en lo que eran juzgados familiares, estuve en sala civil, de ahí pasé a tribunales colegiados y finalmente al juzgado de distrito. Cuando llego al Poder Judicial Federal, pues yo lo que noté de ahora sí que de entrada era la dedicación que se tenía que hacer a los asuntos. Empecé en un colegiado, yo siempre decía, este es un órgano terminal, este es un órgano donde ya no hay más instancias, lo que aquí se decida es lo que va a pesar en la vida de las personas. Entonces, dentro de esas decisiones que me ha tocado tomar, ahí me tocó asuntos civiles, en la parte económica, mercantiles, pero yo creo que los más emotivos eran los de materia familiar, porque no nada más era un expediente, era un problema de la vida de las personas. Y a mí me gustaba, o sea, verlo como era así, o sea, entender cuál era la problemática y buscar precisamente encontrar la solución, no solo legal, sino también justa, para que esas personas pudieran realmente solucionar su problemática. Y en esa parte te comento, o sea, a mí me llamaban la atención algunos asuntos y me ponía a leer si podía
inclusive se daba la oportunidad de platicar con las personas que de propia voz te contaran el problema, y entonces me di cuenta, por ejemplo, en uno de esos asuntos que me tocó resolver, un familiar que tenía que ver con materia de alimentos, y el hijo, que era uno de los actores junto con la madre, empezamos a platicar, y el sentir o lo que me compartió fue la pena, la vergüenza de estar en un juzgado, pero por el hecho de la conducta que estaba desarrollando su papá, de cómo pensaba de él y de su mamá. Y al leer el expediente me di cuenta a lo que se refería a él. En este caso, pues trataba él de agredir de alguna manera porque quería hacer menos la labor de la madre y del hijo. En este caso, por ejemplo, en el caso del hijo, hablaba de que era un mal estudiante, un pésimo estudiante, que pasaba ahora sí que con el mínimo las materias. Lo minimizaba. Así es. Siendo su hijo. Así es. Y a la señora también hablaba mal de ella. Entonces, cuando yo redacté esa sentencia, digo, siempre lo hice con toda la entrega y de encontrar la solución correcta, pero en especial esa me acuerdo porque la hice con tanto esmero. Quería que el hijo la leyera, quería que él entendiera que nosotros no lo veíamos como lo veía su papá, que para nosotros era un asunto que se entendía, la problemática familiar, y era lo que íbamos a solucionar, pero que él tenía que sentirse orgulloso y en paz consigo mismo. Entonces, esa sentencia la leí y le contesté cada argumento al señor queriendo agredir al hijo. Por ejemplo, en el caso de las materias de la escuela, o sea, yo le expliqué que no era un mal estudiante, por ejemplo, el hecho que aprobara con un 7, porque era lo que él quería, minimizarlo, humillarlo. Entonces, fui contestando cada argumento. No sé si la leyó, espero que sí, porque lo hice con toda esa intención de que él se sintiera bien consigo mismo, además de la solución jurídica que le estábamos dando. Que esa es la empatía que yo conocí, porque hay muy pocos funcionarios que se prestan a eso. Hay gente que es muy técnica y deja ese lado humano que tiene usted, que yo he conocido, y se dedican solo a dictar y se acabó, ¿no? Entonces, a lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos muy relevantes, pero en los últimos años fue jueza mercantil. Después de haber sido parte de este sistema judicial que años atrás buscaba y tenía como misión la justicia, ¿qué fue lo que dejó en usted como profesionista? ¿Cuál es su sentir del cambio que se vino hace unos meses al nuevo sistema judicial? Bueno, yo creo que todos lo están viviendo en la medida de que pues están haciendo públicas muchas cosas. La parte, digo, que yo lamentaría sería que la propia gente pagara ese costo o esa curva de aprendizaje como se les está diciendo. Pero pues ahora sí que la invitación, realmente los que estamos de ese lado del escritorio, yo lo viví por más de 25, 27 años que estuve en el Poder Judicial. Entonces, para mí era algo maravilloso poder servir a la gente y ayudar a la gente. Entonces, era una entrega total, era dedicarle el tiempo que se necesitara, el estudio, cuando nos llegaban asuntos que no eran frecuentes, pues es la necesidad de analizarlo, buscar más información de doctrina, de jurisprudencia, porque lo que se tenía que dar era un fallo que iba a afectar la vida de las personas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante ahorita que hay que ver, que en esa curva de aprendizaje que le llaman, bueno, que sea el menor costo para las personas, que son las que están sufriendo ahí la problemática con los problemas o los asuntos que se vayan a resolver, pero sí la dedicación de los nuevos jueces. O sea, no es nada más verlo estadístico, es entender que en cada asunto hay un problema, hay una familia o hay un patrimonio involucrado. Entonces, verlo así y encontrar realmente una solución para ellos. Eso es lo que yo vería ahorita con toda esta temática nueva. Hoy en día, después de todas estas reformas que se han presentado en nuestro país, digo, tenemos a la primera mujer presidenta, que eso es algo histórico. ¿Cuál es su sentir como mujer, como una mujer que ha estado dentro de la función pública, que se ha abierto las puertas, pero cuál es su sentir al tener a la primera mujer presidenta? Pues yo creo que el logro de una mujer llegar a un puesto, o sea, tan alto en nuestro país, es muy importante, y yo creo que esa parte se comparte con ella, claro, porque todas somos mujeres. En lo largo de mi vida profesional, pues yo he visto esa parte de ver menos mujeres en el área laboral, ver lo que te cuesta como mujer ascender. Inclusive en los juzgados era una práctica, yo lo hice en lo personal, tener que inventar un rinconcito de kinder, llevar a tu hijo una sillita que hiciera las tareas, porque en las tardes no tenías quien te pudiera cuidar al menor. Entonces, digo, eso es algo que yo siempre lo vi con mucha empatía.
Y para mí, mis respetos para todas esas mujeres, tanto Así mamás es. como solteras, porque cuesta. Yo siempre he dicho que a una mujer le cuesta el doble que al hombre Y en todos el los poder aspectos. ascender. Así es, Así tanto es. profesional como también en lo personal. En lo personal el costo es familia, pero en lo profesional, porque también por dedicarle tiempo a la familia dejas de lado tu continuidad en la preparación, en este caso como profesionista. De hecho, fue uno de los temas que se veía a últimos tiempos. A mí me tocó presentar para poder llegar al grado de juez. Entonces, es hacer los intentos, es hacer el examen escrito, oral, para poder que te evalúen. Pero también me daba cuenta que no se tenía el mismo tiempo que los hombres para estudiar para el examen. O sea, te costaba más como mujer dedicarle ese tiempo, esa preparación, o aún un estudio de posgrado, siempre lo posponías porque tenías que poner adelante a la familia para sus necesidades. Entonces sí te cuesta más. Por eso cualquier puesto en el donde se considere a una mujer, en donde sobre todo se tenga una posición como la de la presidenta, yo creo que es de reconocerse en este caso para los efectos de que como mujer compartir y felicitarnos, ¿verdad? Porque alguien ya llegó a un puesto tan importante. A un nivel muy alto, el más alto del país. Yo soy una persona que siempre está 24/7 y eso me identificó con usted en el tema laboral. Yo veía de repente, platicaba con su equipo, le decía, vamos a comer o algo, y siempre la palabra era, estoy en el juzgado, estoy en el juzgado. Eran las 10 de la noche, estoy en el juzgado. Le hablaba a su asistente, 2 de la mañana, estamos en el juzgado. Y eso es de reconocerse, yo se lo reconozco también. Pero hace unos meses, fuera de la carrera judicial y la gran preparación que usted tenía, tocó contender y tocó participar en esta reforma, en estas campañas electorales que vinieron destinadas a nuestro país. Un ámbito en el que ustedes no estaban acostumbrados, porque casi siempre era meramente técnico. Sí tenían el contacto con la gente, efectivamente, porque era el servicio que brindaban, pero no tenías que ir a decirle a la gente cuál era el significado de un juez, cuál era la preparación y por qué tendrían que votar por ti. Porque ahí se rompió una cadena de formalidad que antes existía. ¿Qué representó para usted hacer campaña? Y sobre todo, ¿qué fue lo más difícil al tomar esa decisión de decir, voy por esta alternativa, no estoy a lo mejor totalmente de acuerdo, pero quiero seguir apoyando a la gente, me voy a inscribir como candidato? Sí, de hecho, si recordarán, pues estaba la posibilidad de declinar, o sea, no participar en las elecciones. Creo que una gran mayoría de los compañeros tomaron esa decisión porque esto era algo totalmente ajeno a nuestra actividad, a nuestra función. La forma de ascender era estudiar y presentar, no era tanto hacer campañas o darte a conocer, porque también buscábamos una postura de no crear nexos o conexiones para que eso no representara también alguna cuestión de impedimentos para conocer los asuntos. Y que era un servicio meramente técnico, o sea, el tema político no se mezclaba al 100% con un tema de esa índole, o sea, eran figuras totalmente técnicas. No, y ahí te comparto, o sea, yo de hecho inicialmente también esa intención de declinar la tuve, con mucha tristeza y hasta me sentí como en un velorio porque pues esta persona que era yo, la juez, iba pues ahora sí a morir, ¿verdad? Porque estaba declinando, pero ahí lo que me hizo cambiar fue un día terminando una audiencia oral en un asunto que tenía que ver también con nulidad de cargos. Me acuerdo que la persona, un adulto mayor que estaba ahí sentado frente a mí, me felicitó porque también una cosa que hicieron los compañeros en ese tiempo fue poner pancartas con pensamientos y buenos deseos para todos los que se iban a ir. Entonces me felicitaba él por lo que leyó de mi personal y luego me decía que pues que le echara ganas y yo le decía eso, que pues era algo muy difícil, que ni siquiera nos conocían porque era la realidad, no sabían quién era el juez por nuestro nombre, no nos conocían y le decía eso yo a esta persona, es que ni nos conocen. Y la respuesta que me dio tan sencilla, que fue la que me hizo cambiar, fue, yo ya me sé su nombre y voy a votar por usted. Entonces ahí pensé en ese momento, por ellos, por estas personas que confían precisamente en que se les haga justicia, lo voy a hacer. Fue algo realmente, pues una labor descomunal, porque era cumplir con la labor del juzgado y dedicarle parte de la tarde y de la noche a estar tocando puertas, a darte a conocer con las personas,
les decía yo a los compañeros que ascendíamos con un examen y siempre decía, bueno, esto es diferente, pero finalmente también me llevé esa otra experiencia de que la gente a la que le toqué las puertas también me hizo un examen porque me preguntaban cosas, me preguntaron de penal, me preguntaron de familiar, de sucesiones, o sea, obviamente problemas que ellos estaban viviendo. Y con todo gusto yo les contesté en la medida de lo que me estaban planteando, les hacía ver lo que pudiera ser su solución o lo que ellos necesitaban. Hubo una persona que también me manejó algo de seguros. Entonces, digo, realmente tuve mi examen con ellos porque una satisfacción poderles orientar o contestar esas dudas. Pero esa es la inquietud que me llevé al tocar las puertas, que realmente encontré gente que estaba pasando muchos problemas, muchas de ellas, sobre todo las de materia penal, la que traía una problemática de materia penal, estaban inclusive con mucho dolor. O sea, me tocó creo que era Vista Hermosa, en una de las caminatas, una señora de tercera edad casi llorando por una cuestión de un hijo. Entonces, digo, realmente eso me hizo recordar mis tiempos de juzgados familiares, porque así veía a las personas, con su problema y queriendo ellos encontrar una solución. Una salida. Entonces también eso me motivaba, o sea, yo siempre he tratado de ayudar, siempre fue mi objetivo, y el escucharlos a ellos en la problemática que tenían me hacía redoblar los esfuerzos, porque realmente fue algo muy cansado estar yendo en las tardes, fines de semana, y obviamente hubo quien nos rechazó también, o sea, quien te dijo no, yo no creo en eso, es una farsa. Entonces digo, fue toda una experiencia, pero de todo eso tomo lo mejor para seguir adelante como abogada. Bueno, yo recuerdo que cuando usted me llamó por teléfono me dijo, Pedro, no estoy segura, pero acabo de platicar con un señor que me dio la inspiración y voy a aceptarle, voy a entrar a la campaña. Y yo dije, pues no sé en qué momento, si esta mujer es 24/7, pero ahí va. Estuvimos ahora sí que varios amigos y colegas de usted apoyando en esta campaña, y ahí conocí yo a la verdadera María Luisa Guerrero López, que para mí es la María Mercantil. ¿Por qué? Porque era una mujer entregada con la gente, hacía demasiadas cosas, y yo le llamaría que más que hacer campaña, llevó asesorías jurídicas gratuitas a cada casa, porque en cada casa en la que usted se paraba, más allá de todo el tema del dilema judicial que había en ese momento, usted le brindaba ese servicio a la gente súper cercana, y había gente que le decía, muchas gracias, me acaba de solucionar la vida con esa respuesta que me dio. ¿Cuál fue el aprendizaje de esa campaña? Pues eso de la necesidad que tiene la gente de sentirse escuchada, de sentirse apoyada. Para mí fue una gran satisfacción poderles servir en ese momento con algo tan sencillo, pero que para ellos era una gran problemática. Claro, sobre todo porque entendía la necesidad de ellos de saber qué es lo que iban a hacer. Entonces me gustó mucho esa parte de preguntarme, por eso le decía, casi fue un examen, me preguntaban, o sea, usted sabe, a ver, le voy a preguntar. Yo sabía que al final de cuentas era realmente la inquietud personal de ellos de que estaban atravesando un problema y no sabían qué hacer. Entonces yo con mucho gusto les contesté, y realmente con eso me quedo de la necesidad que tenemos todos, sobre todo yo en lo personal como abogada, de seguir apoyando y ayudando a la gente. En algún momento, cuando estaban en campaña, yo tenía esa noción de que se iba a valorar el conocimiento y la preparación de algunos candidatos. Al final del día, por temas políticos, se asignaron algunos puestos, pero yo estoy muy seguro, y aquí lo quiero reconocer frente a todo el público que nos ve, que para mí usted fue esa candidata ganadora, porque me consta que recorrió todos esos distritos locales que estaban como en 5 municipios, ¿no? Más o menos, dispersos, y de repente, oiga, ¿cómo está? ¿Vamos a comer o qué onda? Y me decía, no, Pedro, estoy en Escobedo y de aquí voy a Monterrey y de aquí voy a... Y yo decía, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? De repente me decía su equipo, Pedro, ya estamos bien cansados, pero no se le acaba la pila. Y yo les decía, esa es la vocación de usted, el servir a la gente. No era un tema de quiero ser, sino quiero seguir y continuar para poder servir. Y eso es lo que lamentablemente se nos ha olvidado en la crisis que está viviendo nuestro país. Pero fuera de eso se queda con muy buen sabor de boca de una campaña ganadora, porque yo sé que usted ganó, porque usted sí hizo campaña, pero sobre todo con ese sentir para la gente a la que usted sirvió. Entonces, ahora en esta nueva etapa, ¿qué es lo que nos puede contar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué proyectos vienen? Bueno, creo que no se debe de desaprovechar el conocimiento, esa experiencia que puede ayudar y servir a la gente.
toda mi vida profesional trabajé de este otro lado del escritorio, escuchando y resolviendo, pero creo que puedo también seguir ayudando, pero ahora del otro lado. Sé que tenemos por ahí, a partir de la Constitución, un impedimento de no poder litigar en el fuero federal, 2 años, no nos dejan litigar, pero eso no me impide que yo pueda seguir apoyando y en este caso a las consultas, a las preguntas que me hagan, a las inquietudes, lo quiero hacer, los quiero apoyar. De hecho, había dejado inactivo también todo lo de las redes, que no es algo muy usual para mí, pero seguirme poniendo a la disposición de la gente, o sea, escucharlas, apoyarlas y en lo que esté en mis posibilidades también ayudarlas, ¿verdad? A sacar adelante esa situación que estén atravesando. Estoy precisamente en puerta de poner la oficina, de hacer algo ya físico, ¿verdad? Para poder seguir trabajando, porque traemos mucha energía, o sea, son muchos años de estar, como dices tú, 24/7, porque el día no tenía 8 horas, el día tenía 12 horas. Así es. Y la semana era de 7, cuando había necesidad era ir sábados y domingos, sí, y hasta no y tomar las vacaciones. Entonces yo quiero aprovechar todo ese conocimiento y experiencia y ponerlo al servicio de la gente y seguirle ayudando. En la medida se va a ir dando poco a poco, todavía no sé bien cómo se va a materializar, pero pienso seguir activa en esa parte. ¿Cómo ve este famoso nuevo sistema judicial? ¿Te refieres a la reforma ya implementada en los juzgados? Así es. Bueno, nos va a costar un poquito, y ahí me incluyo porque somos parte de todos, o sea, va a costar un poquito porque el ser juez o el trabajar de ese lado, o sea, son experiencias, son estudios, entonces no es nada más llegar y sentarte y decir voy a resolver, entonces sí nos va a costar, espero que el menor tiempo posible, ¿verdad?, para que no haya un mayor costo. Fue la reforma nada más sobre la mitad del Poder Judicial Federal. En 2 años vamos a ver qué tanto se avanzó o no, y sigue la siguiente mitad de los jueces y magistrados. Entonces esperemos que vaya bien, todo vaya bien. Actualmente ha habido, pues ahora sí que un despliegue de reformas que se han dado y han salido desde la Presidencia de la República. Actualmente está el tema de la famosa Ley de Amparo. ¿Cuál es su sentir y cuál es su opinión acerca de todo esto que está sucediendo en el país en base a este proyecto? Para que lo entienda un poquito la gente, yo les puedo compartir que realmente desde el 2011, que es donde ya a nivel constitucional volteamos más a ver la cuestión de defensa de derechos humanos, se ha ido creciendo en este tema por parte de los órganos jurisdiccionales y principalmente por la Corte. Digo, es algo que se dice, pero es algo muy bonito en la práctica porque sobre todo nos ha permitido a quienes hicimos esa labor jurisdiccional que a través de la figura de los derechos humanos podíamos ayudar a la gente. Así es. Precisamente algo tan sencillo como tema de familia, alimentos, salud, que es un tema que se dio mucho durante la pandemia y ahora con las cuestiones ambientales también. Entonces, digo, son temas fundamentales y que son necesarios para nuestra sociedad. Ahorita se está viendo mucho eso, se ha reconocido la importancia que tiene el juicio de amparo. Yo siempre dije que aunque las personas no supieran de derechos, yo creo que había una palabra que todos entendían y era cuando decías, me voy a amparar. O sea, todos se veían en el amparo una forma de protección, de ayuda, y esa es la función del juicio de amparo, o sea, darle la protección a las personas que acuden ante los jueces solicitando esa protección. Entonces yo creo que este es un tema que inquieta a la mayoría, se ha avanzado mucho en materia de derechos humanos, antes no era usual leer estos temas en las sentencias, ahora en lo cotidiano es que sí, que los jueces lo toquen, se vio mucho en la materia de pandemia. ¿Quién no se vio beneficiado, por ejemplo, con resoluciones donde para los efectos de vacunación, medicinas? Entonces son temas importantes y en materia ambiental yo creo que también los grupos han hecho uso de este tipo de acciones colectivas en relación a la defensa a través del juicio de amparo de materia de derecho ambiental. Entonces yo creo que es algo que se debe de cuidar, de vigilar que siga todo, porque una de las características que tienen nuestros derechos fundamentales o derechos humanos es el tema de la progresividad, o sea, ya avanzamos, ya dimos pasos hacia adelante, logros que se han tenido, entonces la idea es seguir adelante y no retroceder.
Yo creo que sería algo importante a cuidar y ver por los nuevos jueces, los jueces que ya estaban ahora en los temas que se va a ver en la reforma de la ley de amparo. Bueno, ya relajándonos un poco más, yo sí quiero que la gente conozca a la verdadera María Luisa Guerrero, a una mujer bien entrona, una mujer directa, pero sobre todo una mujer perseverante que ha sabido salir adelante y que eso es un ejemplo para mí y para muchos. Le voy a compartir unas palabras y usted me va a decir lo primero que signifique para usted. Okay. ¿Sí? Colón Independencia. Mi origen. Lía. Mi mascota. María Mercantil. Jueza. Justicia. Gente. México actual. Mi país. Sistema judicial actual. Forma de resolver problemas. Futuro. Esperanza. Okay. Familia. Hogar. Perfecto, muy bien. Bueno, y pasando a otro tema, es muy importante para mí también destacar, aunado a la preparación, la mujer tan perseverante que tengo aquí. Cuando nos vamos a esa edad de María Luisa Guerrero, niña, ¿qué es lo que más disfrutó de esa etapa? ¿Qué es lo más bonito, el recuerdo más bonito que tiene en su mente? Mi niñez, o sea, en la parte de los juegos, o sea, vivir plenamente la niñez. Juegos tan simples que eran las rondas, pelotas, o sea, hacer una casita con cosas tan simples. Entonces, eso era la niñez, o sea, no tener más que presente el jugar, el ser en ese momento niña y estar arropada por tus papás. ¿Cómo ve el México actual? En base a cómo ha cambiado la sociedad, las generaciones, a la falta ya de comunicación entre los integrantes porque vivimos en un teléfono, con una computadora. ¿Cómo ve ese cambio? Yo pienso que eso pues es consecuencia de este mundo moderno, ¿verdad? Realmente les dedicamos poco tiempo a veces a nuestros hijos, a la familia. Entonces eso también tiene una consecuencia en no interactuar con ellos, el no querernos relacionar con ellos. Entonces yo lo que diría es aprovechemos. De hecho, así me lo dijo una directora del kinder, dijo, los niños van a crecer, entonces ahorita hay que disfrutarlos, hay que apapacharlos, porque al rato van a crecer y ya no van a querer estar con nosotros. Entonces es compartir, convivir con ellos, es formarlos, educarlos, o sea, que vean en nosotros el ejemplo de educación, no nada más decirlo de palabra. De hecho, esa fue mi intención de cuando yo iba por mi hija, era platicar al llevarla al colegio o al recogerla, era conocer a sus amigas, saber su ambiente, interesarme por lo que ella hacía, porque también es una manera muy importante que ellos nos sientan presentes en su vida. Yo creo que es lo más importante para el menor, o sea, saber que sus papás están con ellos. ¿Cuál es la huella que deja en este mundo María Luisa Guerrero López para la gente que sirvió y para su familia? Pues yo espero para la gente que serví, a los que dediqué todas esas sentencias, que realmente hayan sentido que se hizo esa justicia, ¿verdad? Que fueron escuchados y que su problema se resolvió en la medida de lo posible, también conforme a sus circunstancias. En mi familia, pues que sientan todo el amor, mi entrega, porque me dediqué a ellos. Parte de también este desarrollo profesional fue luchar por ellos para tener, en este caso, los medios económicos para sacarlos adelante. Yo tuve un ejemplo con mis papás, los vi trabajar hasta las altas horas de la noche, tenían un taller en la casa, entonces yo lo que hice fue copiar ese ejemplo, también dedicarme a esta labor tan hermosa que era estar en un juzgado, y lo hice con muchas ganas, pero también lo hice por mi familia. Así es. Al Grito de Guerra es un podcast donde estoy dando a conocer las voces de personas importantes para mí, pero que han dejado huella en mi vida y en nuestro país. ¿Qué mensaje nos podría dar en este episodio de lanzamiento de este podcast? En relación a ti... En relación a mí. En relación a ti también, en el tiempo que tengo de conocerte, eres una gran persona. También yo creo que ahí es donde tenemos o compartimos, somos muy entregados, tú lo eres. O sea, lo haces con tanto entusiasmo y con tanta entrega. Entonces, espero que este programa o este podcast que estás haciendo realmente transmita todo ese mensaje que le quieres llevar a la gente, de que la gente se sienta de alguna manera apoyada, porque entiendo que esa sería tu intención también, abrir esta puerta hacia ellos, dar a conocer algunas situaciones importantes que también tienen que conocer. Entonces yo espero todo eso, que esto sea algo muy exitoso y que transmita todo eso, que yo sé que es mucho y muy bueno lo que les quieres transmitir. Gracias. ¿Algún otro mensaje que quiera darle a la gente, a los mexicanos, aquí a la cámara? Bueno, pues
Yo siempre decía a mi personal que deberíamos de tener empatía a la hora de resolver los asuntos, siempre les decía hay que ponerse en los zapatos del otro. Entonces yo creo que es algo que nos está faltando como sociedad, o sea, apoyarnos, ser solidarios, ponernos en el lugar del otro y también de esa manera ayudar. ¿De qué manera? De la que se nos vaya a presentar en el día a día. Algo muy sencillo, a lo mejor algo muy complicado, pero realmente interactuar entre nosotros, no ser islas. Yo creo que es algo que está pasando mucho, nada más nos vemos a nuestras necesidades y no volteamos a ver a los demás, pero yo creo que en la medida que sigamos haciendo esto de apoyar y ayudar, o sea, la sociedad se va a enriquecer. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, en el inicio del Grito de Guerra, y yo los espero en un episodio más la próxima semana. Nos vemos. Gracias.